Hola, saludos. Esta es la videotutoría, ¿de acuerdo? Del 11 de octubre. Lo que vamos a hacer va a ser pues continuar dando una especie de pequeño repaso a los contenidos del primer tema para ir indicando y un poco marcando pues cuál es el ritmo de trabajo, de estudio y sobre todo el ritmo de realización de actividades. Bien, eh, voy a abrir, tengo abierto. ¿Estás? Bueno, vamos a abrir ¿de acuerdo? La parte correspondiente al primer tema. Iremos dando pues unos pequeños comentarios y un vistazo. No sé por qué no se abre. Hasta aquí, ¿de acuerdo? Iremos dando un vistazo pues a los diferentes puntos y más o menos para ir orientando, repito, el ritmo de trabajo y el ritmo de estudio. Hago un breve repaso de lo que introdujimos el último día, ¿de acuerdo? El último día hicimos hincapié en que era necesario recordar y saber identificar cuáles son las magnitudes y unidades básicas en electricidad, concretamente la intensidad, la resistencia y la capacidad. ¿De acuerdo? La intensidad, la resistencia y la capacidad. Introdujimos brevemente la ley de Ohm. La ley de Ohm funciona para corriente continua, en cierta manera también para corriente alterna, pero su importancia radica en que permite relacionar tres de las magnitudes más importantes que nos encontraremos en electricidad, que son la tensión o diferencia de potencial, la intensidad y la resistencia. ¿De acuerdo? Pues bien, esto lo vimos el último día. También os comenté que por aquí tenéis enlaces donde vais a pequeños programas de simulación que os pueden ayudar pues a entender mejor los fenómenos eléctricos correspondientes. Y de acuerdo, hicimos un pequeño repaso al, digamos, el primer ejercicio puntuable de este tema, que es un ejercicio que debéis incluir en vuestro portafolio. ¿De acuerdo? Podéis consultar el vídeo de la tutoría anterior. Se trataba de, tenéis dos fotografías, la fotografía de una resistencia y la fotografía de un condensador. Primero identificar lo que es una resistencia y un condensador. Y como comentábamos, pues hay una serie de colores pintados en la resistencia y el condensador. ¿De acuerdo? Es un código estándar internacional en el cual a través de este código de colores se da el valor de la resistencia y el valor de la capacitancia de este condensador. Repasad el vídeo anterior, comenté que simplemente hay que hacer una búsqueda, es fácil encontrar muchas páginas donde poniendo código de colores resistencia, código de colores condensador y guiarse por ellos para intentar identificar y a partir de ahí sacar el valor de esa resistencia y el valor de ese condensador. ¿De acuerdo? Os remito al vídeo de la sesión anterior por si tenéis alguna duda y si continuáis teniendo dudas, por supuesto, pues a través del foro correspondiente a este tema las consultáis y de esa manera pues intentaremos aclararlas. Recomiendo que se consulten a través del foro porque así si aclaramos la consulta a alguien se la podemos aclarar a los demás. Por tanto, digamos que esto era un poco muy brevemente lo que introdujimos el primer día y bien, pues revisad el vídeo del día anterior y os conmino a que pues, intentéis ya hacer el primer ejercicio puntuable, ¿de acuerdo? Repito que si vamos haciendo las cosas, pues al final las cosas saldrán. Si lo dejamos todo para el final, pensando que no tenemos que entregarlo todo hasta el primeros de diciembre, pues nos podemos encontrar con que pues unos días antes nos venga todo de golpe, ¿de acuerdo? Así que por favor intentad resolver este primer ejercicio puntuable y, en fin, cualquier duda que tengáis, la consultamos. Hoy vamos a introducir los instrumentos de medida. ¿De acuerdo? Vamos a hablar un poco de los instrumentos de medida para saber más o menos cuáles se suelen utilizar en electricidad y más o menos para qué sirven. Por lo menos tenemos que saber identificar cuando oigamos el nombre de un aparato para qué sirve. ¿De acuerdo? ¿Para qué sirve?
¿Mm? Bien, el polímetro o multímetro es un instrumento de medidas de magnitudes eléctricas que permite medir varios tipos de magnitudes eléctricas, ¿de acuerdo? Tanto en corriente alterna como en corriente continua. Permite medir normalmente intensidad, voltaje y resistencia, ¿de acuerdo? Aquí tenéis una pequeña animación que, digamos, os ayudará a ver más o menos cómo es un polímetro y cómo funciona, ¿de acuerdo? Un polímetro pues tiene más o menos un aspecto de este estilo o parecido. Como veis, suele tener varios puntos de conexión, varios puntos de conexión. Aquí es donde se conectan los cables, ¿de acuerdo? Uno de esos puntos de conexión es el punto COM, llamado conmutador. Siempre un cable se conecta aquí y en función de lo que queramos medir, conectaremos el otro cable. Si que queremos medir voltaje o resistencia, colocaremos aquí el otro cable de conexión. Si queremos medir intensidad que no supere los 10 amperios, lo colocaremos aquí. Y si queremos medir intensidades ya fuertes que superen los 10 amperios, la conexión se colocará aquí. Como veis, tiene un cuadro con números y con símbolos. Y una rueda o a veces un botón regulable. ¿De acuerdo? Por ejemplo, si yo me coloco en esta parte, ¿vale? Si yo me coloco aquí, mirad las conexiones. Sale un cable de conexión desde el... A ver, ¿dónde coloco la cámara? Vale. Sale un cable de conexión desde el computador, que va al circuito, y un cable que va conectado, ¿de acuerdo?, a la parte donde indica voltaje y resistencia, volts y ohms. Por lo tanto, en esta salida de conexión lo que vamos a medir son voltios, ¿de acuerdo?, o ohmios. La ruedecilla la hemos colocado en V, voltios. Por lo tanto, dados los cables de conexión y la situación de la rueda, la ruedecilla de selección, estamos midiendo voltios y este símbolo que tenéis aquí con la rayita significa corriente continua. Por lo tanto, de esta manera el aparato conectado mide voltios en corriente continua. Si quisiésemos medir voltaje en corriente alterna, ¿de acuerdo?, nos iríamos aquí. Mediríamos voltios en corriente alterna. ¿De acuerdo? Voltaje, corriente continua, voltaje, corriente alterna. Si nos vamos a esta parte de aquí, ¿de acuerdo?, lo que vemos es que hemos puesto la ruedecilla en amperios, amperios en corriente continua. En este caso, este aparato no, esta simulación de aparato no nos muestra para medir corriente alterna, no vemos los amperios con este símbolo, sino vemos los amperios en corriente continua y por lo tanto la salida está conectada al conmutador y la otra salida está conectada al agujero donde pone miliamperios. ¿Vale? Aquí nos dice que tenemos que utilizar primero el rango este de aquí, rango más pequeño, ahora explicaré lo del rango. Bueno, ahora lo veremos. Lo que está diciendo es que, como veis, tenéis dos conectores para intensidad, uno que pone miliamperios y otro 10 amperios. Está diciendo que si no tenemos idea de qué intensidades estamos midiendo, cuidado, tenemos que empezar primero por la de 10 amperios para evitar que haya entradas de intensidad excesivas que puedan dañar el circuito. Bien, y por último, la ruedecilla, si la colocamos aquí, lo que hace es medir resistencia. Medir resistencia, por lo tanto, un conector va
a la entrada de resistencia y la otra al conmutador. Estas son las diferentes opciones que normalmente funciona un polímetro. Voltaje en continua, voltaje en alterna, intensidad, amperios en continua. Hay otros que también tienen intensidad en alterna y resistencia. En cuanto a las conexiones, daros cuenta que cuando queremos medir el voltaje, este es el circuito y enchufamos los conectores por un lateral del circuito. El circuito es un interruptor, una pila y una bombilla y enchufamos los conectores por el lateral del circuito. Por el lateral del circuito. Esta es una conexión que se llama en paralelo. La explicaremos también más adelante. Cuando medimos intensidades, daros cuenta, tenemos el circuito, la batería, el interruptor, conectamos el aparato y continuamos por la bombilla. Este tipo de conexiones en serie. Otra cuestión que podemos ver en este aparato es que aquí tenemos, por ejemplo, estamos midiendo voltaje, diferentes escalas. ¿Qué quiere decir si yo estoy midiendo voltaje y he seleccionado la escala donde pone 2? Eso lo que quiere decir es que el aparato como máximo medirá hasta 2 voltios. Hasta 2 voltios. Eso es lo que se llama el fondo de escala. El fondo de escala. Medirá como mucho hasta 2 voltios. Si, como veis, me aparece esto en el display, es que me está diciendo que no está midiendo nada. ¿Por qué? Porque seguramente hay más de 2 voltios de voltaje y por lo tanto me he saltado por encima del fondo de escala. Lo normal es que siempre se empiece a medir de escalas más grandes a escalas más pequeñas. Si yo tengo conectado esto de esta manera, quiere decir que estoy midiendo voltios en continua hasta un máximo de 600 voltios. Me da 4 voltios la lectura. Ahora quiere decir que estoy midiendo voltios hasta un máximo de 200 voltios. Y como veis, la lectura me da 4,2 voltios. Antes me daba 4, ahora 4,2. Mido lo mismo, pero con mayor precisión, porque he reducido el fondo de escala. Si voy a 20, quiere decir que mido hasta un máximo de 20 voltios. Y me mide con más cifras decimales. 4,26, 4,27. Pero si paso a 2, como estoy midiendo más de 2 voltios, me da un error. Ese es el... ¿De acuerdo? Eso es el fondo de escala. Es lo máximo que puede medir, en este caso voltaje, si hemos seleccionado ese fondo de escala. A mayor fondo de escala podremos medir mayores voltajes, pero iremos perdiendo precisión. Cada vez tendremos menos cifras decimales. 4, aquí 4,2, aquí 4,27. Como veis, cuanto menor es el fondo de escala, más precisión tiene la medida, aunque tiene el inconveniente de que no podemos medirlo todo. Bueno, tenéis esta pequeña simulación, echadle un vistazo, podéis jugar con ella y también os explica cómo funciona. Bien. Aquí tenéis una dirección que nos lleva también a ver la simulación de otro tipo de polímetro, con otro tipo de fabricación, se llama concretamente multímetro. Esta dirección, si la pulsáis, ya no funciona, ha desaparecido los últimos días y ha cambiado a esta de aquí. Aquí tenéis la nueva dirección, aquí tenéis varias simulaciones eléctricas y aquí tenéis una que pone multímetro. Aquí tenéis una que pone multímetro. La dirección es esta. Es una especie de juego con un multímetro. La abrimos. La tengo abierta por ahí. Vale, la tengo abierta aquí. Y esto también es la visualización. A ver, voy a ponerla en grande. Y esto también es la visualización
de un aparato que permite medir, como veis aquí, intensidades, voltajes y resistencias. Intensidades, voltajes y resistencias. Solo que en vez de funcionar con ruedecillas, pues funciona con botones. Un botón para enchufarlo. Si queremos medir voltaje, conexión siempre al conmutador. Si queremos medir voltaje, el cable de salida se pone en voltaje. Si queremos medir resistencia, el cable de salida se pone en resistencia. Si queremos medir intensidad, el otro cable de salida se pone en intensidad. Imaginemos que queremos medir voltaje. ¿De acuerdo? Aquí seleccionamos si medimos apretado corriente alterna, desapretado corriente continua. Ahora estamos midiendo voltaje, corriente continua. Así, corriente alterna. Como lo que queremos es medir voltaje, tenemos que seleccionar voltaje. Pulsar el botón voltaje. Repito, conmutador, cable rojo, salida voltaje. Aquí continua, aquí alterna. Y queremos medir voltaje, seleccionamos, apretamos el botón de voltaje. Si nos vamos por aquí, veremos que aquí están los diferentes fondos de escala. Lo mismo que en la ruedecilla, pero con botones. El mayor fondo de escala del voltaje llega a 200, lo tenemos pulsado. Quiere decir que como máximo podemos medir hasta 200 voltios. Y aquí nos está dando una medida que será 4,7 de voltaje medida en continua con una escala de 200, 4,7 voltios. Si aprieto aquí, estamos midiendo voltaje en continua, voltaje en fondo de escala de 20, como máximo 20 voltios, y me da 4,67 voltios. Si aprieto aquí, el fondo de escala es 2 y se sale de escala. Ya no podría funcionar. ¿Que quiero medir intensidad? Me coloco en intensidad y tengo que seleccionar que mido intensidad. O en alterna o en continua. O en alterna o en continua. Y selecciono el fondo de escala de la intensidad. Miro aquí la intensidad y llega hasta 2000. Si aprieto a 2000, quiere decir que el fondo de escala son 2000 miliamperios. 2000 miliamperios. Por lo tanto, estoy midiendo 2 miliamperios. Si aprieto aquí, el fondo de escala son 200 miliamperios. Por lo tanto, estaría midiendo 1,5 miliamperios. Si aprieto aquí, el fondo de escala son 20 miliamperios. Como mucho, podría medir hasta 20 miliamperios. Estoy midiendo 1,55. Si aprieto aquí, el fondo de escala es 2, 1,546 miliamperios. Y si aprieto aquí son microamperios, como mucho 200 microamperios, me salgo de la escala, me da un error. Y por último, si quiero medir resistencias, pues colocaría esto en resistencias, indicaría que quiero medir resistencias, y aquí tengo el fondo de escalas de las resistencias. 20 megaohms, 2000 ohms, 200 ohms, 20 ohms como máximo, estaría midiendo 3,0. El fondo de escala está en kilo ohms, a no ser que se indique lo contrario, ¿de acuerdo? Repito, este es el fondo de escala 20 megaohms. Como máximo mediría 20 megaohms. Y esto está en megaohms. 2000 kilo ohms. La medida sería 3 kilo ohms. Fondo de escala 200, 3,0 kilo ohms. Fondo de escala 20, 3,02 kilo ohms. Fondo de escala 2 kilo ohms, se sale de escala. Bien, probad este programita. Repito, aquí tenéis la dirección correcta porque ha cambiado de dirección web con respecto a la que teníais en la plataforma. Mira, aquí hay un osciloscopio, lo abriremos para después. Y podéis practicar. Podéis practicar. ¿De acuerdo? Dice, usted está midiendo corriente continua.
escoja el botón para que mesure dicha corriente. Estoy midiendo corriente continua, está bien conectado, mido corriente continua y a partir de ahí voy buscando el fondo de escala hasta que me dé la medida. Incluso hace pues un pequeño concurso para que preguntaros qué está midiendo. Por ejemplo, veamos aquí qué estaría midiendo. Voltaje, voltaje, en continua, fondo de escala 20, fondo de escala 20, 0,47 voltio. ¿De acuerdo? Bien, os lo dejo ahí. Volvamos. El osciloscopio. El osciloscopio es un dispositivo de medidas eléctricas que permite visualizar señales eléctricas. Señales eléctricas. Esa pantallita donde aparecen curvitas dibujadas. Aquí tenéis varios programas que simulan un osciloscopio. Algunos son más simples, otros más complicados. Este de aquí. Bien, ¿de acuerdo? Esta es una de las cosas que puede pasar cuando abro una simulación. Dice que necesito tener el Shockwave, que es una especie de programa de Adobe, para que se pueda ver. Lo tengo, pero no lo he activado, pues lo activo. Y digo que de acuerdo. A ver si arranca. Mientras tanto vamos a abrir otra. Bueno, decimos que sí. Mientras tanto vamos a abrir otra. Aquí en la dirección anterior. Bueno, tiene que descargarse el programa. En fin, ya lo haremos. Aquí hay otra simulación de un osciloscopio. Bueno, está instalando otro programa. Un osciloscopio es... voy a copiar la dirección para verlo en grande. Bien, es ese aparato donde aparecen, ¿de acuerdo? Pues dibuja las señales eléctricas. No me deja verlo más grande. Tiene conectores y tiene normalmente dos canales de entrada, botón de encendido. Tiene dos canales de entrada para dar dos señales eléctricas diferentes y poderlas comparar. Tiene botones para poder elegir un solo canal o el segundo. Por ejemplo, hemos elegido dos canales, un canal, primer canal, los dos canales, segundo canal. Y aquí tenemos el primer canal, el segundo canal y los segundos por división. Como veis, lo que tiene son escalas móviles que va dibujando. Tenemos el segundo canal haciendo la onda más grande o más pequeña. Permite seleccionar la escala. ¿De acuerdo? Permite seleccionar la escala. ¿Qué es lo que pinta un osciloscopio en la pantalla? Pinta una onda eléctrica. Una onda, repasad en acústica el concepto de onda, ¿de acuerdo? Vamos a abrir uno más sencillo, simplemente para ver lo que sería la pantalla de un osciloscopio. La pantalla de un osciloscopio pinta una señal eléctrica. Una señal eléctrica, en este caso, en muchos casos, aparece como una onda. Y tiene dos ejes, un eje X
y un eje X y un eje Y. ¿Qué miden cada uno? Por ejemplo, si cambiamos la segundos por división, vemos que se nos modifica el eje X. El eje X en un osciloscopio mide el tiempo. Mide el tiempo. De manera que, por ejemplo, si nos dice que son 2 milisegundos por división, quiere decir que cada división de estas pequeñas son 2 milisegundos. 2 milisegundos. Si movemos los voltios respecto a división, vemos cómo cambia el eje Y. El eje Y mide el voltaje. En un osciloscopio entra una señal eléctrica y tiene botones para seleccionar el eje X y el eje Y. El eje X mide tiempo, el eje Y mide voltaje. Esto es una señal de una corriente eléctrica cuyo voltaje cambia con el tiempo entre positiva y negativa. Este es el eje Y y este es el eje X. ¿De acuerdo? Por lo tanto, lo que nos está pintando en este caso es una señal de una corriente alterna. Recordad que la corriente alterna era la que cambiaba entre positivo y negativo. ¿Qué permite medir? Permite medir el pico de voltaje. Por ejemplo, sabemos que son 5 voltios por división. 5, 10. 5, 10, 15, 20, 25. Esta señal tiene 25 voltios de amplitud. 25 voltios hacia arriba, 25 voltios hacia abajo. Y podemos medir para esta onda su periodo. El tiempo que tarda en volver al mismo estado de vibración. Aquí está subiendo, aquí está subiendo. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 divisiones. A 2 milisegundos, 10 por 2, 20 milisegundos. 20 milisegundos aproximadamente de periodo. Por lo tanto, un osciloscopio pinta voltaje, pinta una señal eléctrica en su pantalla, la variación de voltaje respecto al tiempo. Voltaje eje de las Y, tiempo eje de las X, y tiene botones que permite seleccionar diferentes tamaños de eje. En este caso, en esta pequeña, pues podemos simular. ¿Veis que si aumento la frecuencia, el periodo se hace más pequeño? Aquí tenéis uno que tiene un aspecto más realista. Se enchufa. Colocamos, por ejemplo, una señal en el canal 1 y aparece dibujada la señal en el canal 1. Voltaje respecto tiempo. Voltaje respecto tiempo. Esto sería el segundo canal. Si escogemos el segundo canal, hemos cogido el primero. Esto sería si escogiésemos los dos. Estamos en el primero y podemos mover. A ver si se mueve. La escala, los voltajes por división, que son la escala I. La escala I, repito, en la escala I, voltaje. Aquí, por ejemplo, tenemos 2 voltios por división. Cada rayita son 2 voltios y podremos contar cuál es el voltaje de la señal hacia arriba o hacia abajo. Y aquí podemos mover, ensanchar o acortar el eje de las X, que mide el tiempo. En este caso es 1 milisegundo por división. Cada rayita de estas es 1 milisegundo por división. Permite la entrada de 2 señales y seleccionar. Esta, por ejemplo, hemos seleccionado ahora el segundo canal, pues se movería voltaje. Movemos la escala del voltaje, ahora la tenemos en 0,2.2 voltios por división. Cada rayita 2 puntos por división. Y podíamos ver las dos señales al mismo tiempo para compararlas. Bien.
esto es un osciloscopio, ¿de acuerdo? Tener claro que lo que hace un osciloscopio es mostrar gráficamente una señal eléctrica viendo cómo funciona, cómo varía el voltaje respecto al tiempo. Otros aparatos que por lo menos nos tienen que sonar son el generador de funciones. El generador de funciones lo que hace es generar señales eléctricas. Generar señales eléctricas de una forma determinada. Fabrica señales eléctricas. Y el frecuenciómetro, que lo que hace es medir directamente la frecuencia y el periodo de la señal eléctrica. El frecuenciómetro sería una especie de osciloscopio especializado para medir directamente la frecuencia y el periodo de una onda. Aquí hay un simulador de funciones. Esto os aparece a veces. Acción bloqueada por la seguridad de Java. Acepto. Error. ¿Qué sucede? Veamos qué ha pasado. ¿Por qué no lo genera? Su configuración de seguridad ha bloqueado la ejecución de una aplicación que no es de confianza. Vale. Cuando esto suceda, es porque no le hemos dicho a Java que sí que vamos a permitir que ejecute todo lo que venga de esta dirección. Lo que tenemos que hacer es copiar la dirección web, irnos al panel de control, de nuestro ordenador, buscar Java, a ver si se abre, ¿de acuerdo? Y cuando vayamos a seguridad, aquí pone lista de excepción de sitios. Cuando no nos deje ejecutar una simulación de Java es porque tenemos que ponerle ahí que le vamos a dejar que lo haga. La editamos, agregamos y la copiamos. Control V, copiada. Dice, esto es un riesgo, de acuerdo, acepto. Acepto y esta dirección web donde estaba la simulación anterior, acepto, ya le he dicho que me la deje generar. Vamos a ver si me deja. Vale, el problema es que no me deja porque tengo que reinicializar el navegador. Y no lo voy a hacer ahora porque si no os tendré que parar la videotutoría. ¿De acuerdo? Comprobadlo vosotros. Pero esto sirve como ejemplo de qué pasa o qué puede pasar cuando intentamos lanzar una simulación. Vale. De acuerdo, no me deja porque tendría que reiniciar, cerrar el navegador y volverlo a abrir. Pero ya os he explicado, intentad ver si os funciona. Bien, por tanto, objetos de medida, polímetros y multímetros que miden intensidades, voltajes y resistencias, osciloscopios que permiten visualizar gráficamente señales eléctricas, mostrando en pantalla la variación de voltaje respecto al tiempo, y que nos suene el generador de funciones y el frecuenciómetro. El generador de funciones sirve para fabricar señales eléctricas a nuestro gusto dentro de las opciones que ofrece. Y frecuenciómetro, pues bueno, es un aparato que lo que hace es medir directamente la frecuencia y el periodo de una onda. A partir de aquí no voy a extenderme más. Tenéis un pequeño ejercicio puntuable que yo creo que podéis hacer ya. Este pequeño ejercicio puntuable que es esto que está midiendo. Como veis, son dos capturas de pantalla del multímetro que hemos visto antes. Este de aquí. Este de aquí. ¿De acuerdo? Por lo tanto, ¿qué estamos midiendo en el primer caso? ¿Qué estamos midiendo en el segundo caso? ¿Esto qué es? 1,546 ¿qué? 1,46 ¿qué? ¿Y esto qué es? ¿Y en qué? ¿En alterna o en continua? ¿Y esto qué es? 153,3 ¿qué? ¿De acuerdo? Yo creo que este ejercicio ya lo podéis hacer. Y hay otro que creo que le podéis ir echando un vistazo.
Le podéis ir echando un vistazo. El objetivo de este es pues que podáis ejecutar una simulación. Precisamente ahora sí que se abre el generador de funciones, parece ser, pues que podáis ejecutar una simulación, que sepáis configurar vuestro ordenador para ejecutar una simulación y que, pues en fin, veamos este tipo de... es un generador de funciones si sabemos cómo funciona. Aquí tenéis una pequeña ayuda. En todo caso, si os atascáis, pues preguntáis y lo comentaremos el próximo día. Resumiendo, es conveniente que en el primer tema, desde su inicio hasta instrumentos de medida, pues le vayáis echando ya un vistazo, sobre todo pensando en ir resolviendo el primer ejercicio puntuable y el segundo. Creo que es algo que deberíais ya estar haciendo o en condiciones de hacer y empezar a echar un vistazo al tercero. Bien, terminamos aquí y ya la próxima semana en una videoconferencia pues continuaremos repasando los contenidos del tema y aclarando dudas si me las comentáis o me las preguntáis. Hasta la próxima.